Pues Muy, pero muy buenas tardes, muy, pero muy buenas noches en España. Vamos a volver a dar la conferencia, la pregunta del doctor Bruno Renato. Vamos a compartir su hoja de vida rápidamente. Por favor, me informan que si ya se ve la pantalla, mi doctor Renato. está por pendiente de uno, ya está ahí. Muy bien, Espero. Bruno Renato Flores Suárez, desde México, profesor y licenciado en educación física, tiene una maestría en educación deportiva, docente especialista en gestión y administración en el deporte para diversas universidades públicas y privadas, diseñador curricular de planes y programas de estudio para la formación pedagógica en el ámbito de la cultura, doctor honoris causa, conferencista internacional en temas pedagógicos, administrativos y legales del deporte, coordinador de propuestas legislativas vigentes a nivel nacional y estatal, así como analista y comentarista en programas de radio, televisión y redes sociales. Mi doctor, bienvenido, Sport Internacional, le abre las puertas. Muchas gracias, doctor Hilder. De verdad, es un doctorante Hilder. Y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Grabamos ahora sí, que el dedito se mueva correctamente y empezamos Completamente. en, en agradecimiento a cada uno de ustedes. Vamos a tratar de repetir la propuesta. Parto, obviamente, de que como docente de actividad física y como docente universitario, tengo que trabajar con un guión. En este guión parto de una básica importante. Estamos hablando de wellness, de bienestar para la población en general. Pero este se rompe en su equilibrio cuando el bienestar y la calidad de vida no están soportados en una correcta dia diagnosis y ejecución de actividad física para que nos permita estar con la mejor calidad de vida. Debe de estar acompañado además, por ahí alguno de nosotros lo comentó, de algo muy importante, una alimentación inteligente a partir de una buena asesoría nutriológica, así como de un buen manejo de inteligencia emocional. En mi caso, me corresponde hablar de una parte muy importante. ¿Cuáles son los contextos vulnerables que sufren sobre todo la desinformación en cultura física, llamada así en el área de educación física, actividad física, deporte y o recreación, como hace rato lo mencionó el doctor Geoffrey Recoder? La educación física en contextos vulnerables es un tema vital para la promoción de la salud y el bienestar en todos los tipos de población. Además, enfrentamos desafíos de calidad socioeconómica y de acceso a recursos, tanto de texto como de vinculación con redes sociales. ¿Qué ocurre entonces? Que a partir de ahí, las comunidades virtuales empiezan a transmitir solamente porque alguien es famoso, tiene un buen cuerpo, o bien simplemente decide hacer partícipe a todo el mundo de sus logros y empieza a creer él mismo que como influencer él puede ser el mejor docente para el uso y aplicación de actividades de preparación. Él simplemente es un monitor. Si le damos jerarquía de acuerdo a nuestros grandes ponentes pedagógicos, nos damos cuenta que él tiene la calidad de monitor. Si él tuviera un poquito más de preparación, a lo mejor podría servir como instructor, pero para estar en este nivel, y recordando al doctor Sergio Tobón, él tendría que tener tres grandes características. La característica cognitiva es tener un conocimiento amplio, una preparación profesional profunda. Dos, una calidad heurística, donde le permita el saber hacer y llevar a cabo. Pero además tendría que tener una capacidad axiológica. ¿De qué estamos hablando? De que él tendría que trabajar en el ser. Esto es, estos tres factores nos brindan una capacitación para poder repartir o compartir discursos de carácter pedagógico a un público que espera, tomando en cuenta que si te metes a aprender, si te metes a enseñar,
empieza por aprender y sea una autodidacta permanente para poder compartir estos conocimientos. Decía Edgar Morán que en este tiempo de incertidumbre, lo único cierto es que esta continúa. Entonces tenemos que estar atentos a lo que ocurre. A mí, en mi campo, en lo que corresponde a estos contextos vulnerables, me incita a revisar la Agenda 2050, hace apenas 2 años llamada Agenda 2030, a la Carta de la Actividad Física de la Organización Mundial de la Salud, a la Carta de la Educación Física que propone la UNESCO, a la propia Carta Olímpica que nos habla de actividad física y nos habla de un juego limpio que no implica solamente a las naciones, sino a uno mismo, jugar con las reglas para actuar uno mismo, pero además revisar el marco normativo de muchos de nuestros diferentes países que me imagino iban a estar o están aquí presentes, con un solo propósito: hacer relevante el tema y someterlo a discusión. Esto entonces nos lleva a que nosotros tengamos que estar trabajando con unas estrategias específicas para cómo combatir mitos y brindar verdades en el contexto de la cultura física y, por supuesto, la parte medular o el denominador común de la cultura física, que sería la actividad física. Por eso es importante que hagamos una intervención lo más apropiada posible a las comunidades bajo un acceso de rigor con información científica. Hay 20,000, lo acaba de decir el doctor Alfonso, hay dos maneras grandes de desinformar. Una, emitiendo información incorrecta, o dos, con todo el ánimo, emitiendo información inexacta. Entonces, tenemos que identificar qué se necesita. Aquí debo de tomar en cuenta que la doctora Susana Sánchez hizo un diagnóstico identificando necesidades y barreras que se encuentra uno en el amplio mundo de las redes. Ojo, está circulando una muy importante y como experiencia lo puedo compartir. Cuando estaba yo diseñando para la Universidad Pedagógica Veracruzana la licenciatura en Educación Física y así regularizar a muchos docentes de educación física que no tenían la licenciatura, que no tenían el siguiente nivel pedagógico porque eran egresados de escuela normal en ese momento, resulta que yo encontraba muchas barreras en dos docentes del área que tenían que trabajar en equipo conmigo. Éramos 5 o 6 personas las que estábamos haciendo y a mí me tocaba coordinar. Y había choque y choque y yo no le encontraba cómo, porque era un choque personal más que profesional. Y me ponían barreras, me destruían la información. Total, que un día, cansado de todos estos dimes y diretes, yo decido en la plena junta decir, ¿saben qué? Ahí muere, paro mi actividad y háganle, busquen otra persona. Y la persona que coordinaba desde la parte oficial me dice, momento, ya esto debate ya no es profesional, es personal, y decide en ese momento sacarnos del aula donde nos encontrábamos y nos invita a desayunar a otra área y empezamos a cambiar la conversación. En ese trayecto, 20, 15 minutos hacia el restaurante donde nos llevaba por invitación oficial para tratar de apaciguar los ánimos, tomo la palabra y empiezo a platicar a nivel personal con la maestra que más barrera me opone. Y en ese mismo ánimo, en ese mismo contexto, me confiesa que ella tenía una lesión lumbar debido a una mala instructora de lo que en ese momento era la actividad física de moda, la zumba. Y me dice, maestro, es que yo estoy lastimada de la espalda porque la señora esta me llevó a su ritmo, a su paso, sin haberme preparado previamente. Y estuve yendo un mes y en un mes lo único que saqué fue una lesión. Le digo, maestra, me va a entender entonces por qué tenemos que trabajar en la profesionalización de aquellas personas que están metidas en la cultura física. Parece mentira, pero fue como un cambio. Empezamos a hablar en otro tema y esto nos permitió llevar entonces a un acuerdo. Y aquí
Me permite entonces abordar el punto número 2 de estas estrategias, que es el desarrollar programas adaptados bajo el principio pedagógico de la individualización. Tenemos un principio metodológico que dice de lo más simple a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más elaborado. Y aún así, muchas personas, tú llegas a un gimnasio, a un centro de adaptación, perdón, a un centro de ejercicios, y resulta que lo ves con buen tono muscular y tú piensas, pues está preparado. Pero ¿qué ocurre cuando él solamente te dice, haz lo mismo que yo estoy haciendo? Sí, es exactamente, es un monitor, pero él no está preparado para guiarte paso a paso hasta que llegues a ese nivel. Para que él tenga ese tipo de cuerpo, aún con cualidades genéticas especiales, se ha tardado un periodo de tiempo. La adaptación biológica y anatómica a este tipo de ejercicio ha sido a través de un lapso de tiempo, no es mágica. Entonces, debemos crear programas de actividad física que se adapten Cinco a las minutos. necesidades y contextos específicos de la comunidad. Tenemos que formar, y ese es el punto donde yo intervengo como pedagogo, para generar cursos de formación y capacitación a educadores y líderes comunitarios y que así se promueva una cultura física de manera efectiva en la comunidad. Y también tenemos que aprovechar el uso de las tecnologías accesibles como aplicaciones móviles o videos en línea para difundir información científica, promoviendo la cultura física con sus 4 rubros: actividad física, educación física, deporte y recreación. También tenemos que observar que en este ámbito tenemos que hacer divulgación, es una parte de la ciencia, no solamente es generar información, sino divulgarla, y eso lo podemos hacer tanto en revistas indexadas como además en artículos que van a la comunidad, que van a la población, para crear contenido relevante y atractivo. Esto es desarrollando que nuestros formatos y lenguajes sean accesibles y comprensibles. Lo acaba de decir ambos doctores Alfonsos. Debemos utilizar también canales de comunicación locales, ir a donde está la comunidad, transmitir a través de radios, televisiones, redes sociales, para difundir información cercana a la comunidad que nos queremos dirigir. Hablamos de población infantil, población juvenil, población adulta y población para adultos mayores. Como bien decía mi buen amigo el doctor Ángel, desde que lo saludamos como siempre, también debemos de generar y fomentar la participación comunitaria. Hay que incluir a la gente, hay que transmitir esta información, pero partiendo de un proceso administrativo que nos lleve a una planificación, una dosificación, una evaluación de la ejecución de programas de educación física, asegurando que estos de verdad lleguen a la gente y evaluándolos. Si no lo podemos evaluar, quiere decir que estamos trabajando nada más a lo que estamos combatiendo, solamente al empirismo. No es malo el empirismo tomando en cuenta que significa experiencia, pero debe de estar basado en fundamento y en sustento, fundamento legal y sustento pedagógico. También tenemos que establecer alianzas con otras organizaciones locales. Hace un momento yo decía que incluso soy parte de la Academia de Cultura Física de mi estado, soy parte del Consejo Interinstitucional de Investigadores para la Cultura Física y el Deporte, el cual siempre el doctor Geoffrey Recoder nos ha invitado a participar, y Dos también minutos. participamos en otros grupos. Bueno, debemos de combatir mitos y brindar verdades. Esa es la realidad de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Identificar y abordar los mitos comunes. Proporcionar información muy clara y precisa, basados, decíamos, en la ciencia y la pedagogía. Fomentar la reflexión crítica. Aquí parto del tema del doctor Sergio Tobón, que dice que el pensamiento complejo tiene que partir de un pensamiento crítico, pero analítico tal vez, y evaluando lo que estamos haciendo y dejando que la comunidad tome decisiones bien informadas. Esto es, en el punto número 4, queremos promover una educación física
como una herramienta para la salud y el bienestar. Tenemos que hablar no solamente de actividad recreativa competitiva, sino de actividad física para la salud, para brindar calidad de vida. En resumen, nuestro tema de hoy es que la educación física, que la cultura física en contextos vulnerables pida y se le resuelva con una intervención integral adaptada a sus necesidades, a su contexto específico, para mejorar sus diferentes aspectos. Debemos utilizar estrategias de divulgación efectivas, combatiendo mitos y brindando verdades. Debemos y podemos promocionar la salud y el bienestar en esas comunidades que más lo necesitan. Hoy, con todo este cuerpo científico que estamos participando, lo estamos intentando hacer. Estamos dando un paso con mi agradecimiento personal a cada uno de ustedes por escucharme. Un abrazo y mi agradecimiento a Dios y al doctor, a la doctora Susana y al doctor Hilder también por estas invitaciones. Bueno, démosle un fuerte aplauso a mi querido doctor, fuerte ese aplauso y vamos ya a cerrar con la última. Viene el doctor Everardo que ya está grabadito. Por favor, pendientes porque ya arrancamos básicamente el doctor Everardo Sauda. Van a poder encontrar toda la información en mi canal. Médico deportólogo súper reconocidísimo, súper reconocidísimo. Vamos a compartir, por favor. Me informan que ven la pantalla donde está mi doctor Everardo Sauda. ¿Alguien que me informe? Eduardo. Perdón, el doctor Eduardo Sauda Abet. Perdón. ¿Sí se ve ya mi doctor Eduardo? ¿Alguien que me diga que sí lo ven? ¿Aló? Hilder, adelante. Sí, ya lo vemos. Ok, arrancamos. Creo que todos miren. Hoy ¿Sí lo escuchamos? ¿Sí lo escucharon? Sí, señor. Sí. Muy bien, se fue. desde hace más o menos 15 días estoy estrenando logo y aquí se los comunico, o sea, se los muestro cuál es mi logo actual. Muy contento nuevamente de estar con ustedes y en esta disertación voy a tocar 3 puntos. Voy a iniciar con el primer punto que es la ética. O sea, cuando nosotros hablamos de ética, o sea, tenemos que hacer una remembranza a lo que es el ser humano, a su origen, a su evolución, al momento en que pasamos del paleolítico y en el neolítico. Ahí, en ese punto, nosotros empezamos a formarnos como sociedad y vamos a entender a la ética como la parte, la forma en que los seres humanos interactuamos en la comunidad. Manejamos ese proceso, la interacción en la comunidad. Desde ese prisma, las circunstancias y el valor y el principio determinan este proceso de ética. Hay palabras que son importantes revelar aquí, como la forma, que es ese punto de la forma del ser. Es el manejo como nosotros hacemos algo. La comunidad es el grupo de seres humanos. O sea, las circunstancias es el tiempo y lugar y modo en el cual, o sea, nosotros hacemos las cosas. El valor es el principio y guía del comportamiento y el principio, la regla normativa. Entendiendo esto, vamos a hilvanar ese proceso. O sea, el ser humano en ese proceso en el cual nos fuimos asentando, pasamos de ser nómadas a estar asentados en comunidad, y hablamos de comunidad cuando dejamos de ser esos clanes o grupos familiares y empezamos a tener esa interrelación, y tenemos que en ese manejo de interrelación tenemos que aprender a convivir, y en ese proceso de aprender a convivir se llevaron siglos del ser humano. Se dice, o sea, los entendidos de proceso, que el Hindukush, que los sumerios, que los acadios, que los babilonios, o sea, estas sociedades empezaron a formarse y empezaron a tener entre sí la manera de interrelacionarse y empezaron a entender que había que tener eso que definimos ahorita, que es la ética. Es la manera en la cual ese ser humano, con las circunstancias que se determinan en tiempo y espacio, iba a tener la capacidad de vivir en comunidad, o sea, de subsistir en comunidad, y que en esa comunidad todos los seres se sientan cómodos bajo la norma, bajo ese proceso de ese principio de regla que se tiene allí. Y eso hizo crecer
el proceso del ser humano como tal. Nosotros allí vamos a tener la partida en el cual nos va a llevar, ¿sí?, en la evolución, en el desarrollo, en el intercambio, en el sincretismo de todas de estas sociedades que se van dando en eso que se conoce como la media luna verde, que se une o que se pliega en ese sincretismo con la parte egipcia y que a su vez explota cuando llega al Mediterráneo oriental, ahí en ese punto, y que la Gran Grecia, o sea, la maneja de una manera en la cual la disemina hasta nuestros días, hasta nuestros días. Ese punto de entender la filosofía de la ética a través de la filosofía y el manejo general de nosotros como seres humanos allí, nos da esos espacios, esa estructura mediante la cual, de acuerdo a el tiempo, ¿sí?, de acuerdo al modo, de acuerdo a la forma, nosotros la vamos a evidenciar. Por ende, la interpretación de los principios, valores o reglas se da de acuerdo a las circunstancias, o sea, de acuerdo al lugar, al tiempo y a las características que se tienen. Dicho esto, o sea, nosotros empezamos a entender que la sociedad, de manera inexorable, pero muy paulatino, se empezaron a llevar estas estructuras que nos reglaban, que nos decían esto es bueno, esto es malo, y nos iban dando día a día los puntos en los cuales nosotros nos íbamos ajustando a ese proceso evolutivo que se tiene allí. Teniendo como partida la ética, ¿sí?, nosotros llegamos al punto de lo que es mirar hoy, ¿sí?, con el proceso de la globalización económica, entender qué se daba en los cambios de las necesidades y los satisfactores. Porque hoy, a 2025, o sea, las necesidades y satisfactores son totalmente diferentes a todos los momentos específicos que se dan en el transcurso de la evolución social. Y esas necesidades y satisfactores tienen unas características muy importantes. Uno, que la expectativa de vida se ha incrementado en los últimos 20 años de una manera exponencial. Que los seres humanos, nosotros, empezamos a tener en ese tiempo de más que tenemos una visión hacia el bienestar, y que hoy en la parte económica, esa estructuración o esa intermediación que se da entre la necesidad y el satisfactor, económicamente hay negocios o estructuras económicas que tienen un intermediario. Son muy pocos, porque cuando yo tengo una necesidad de necesidad de satisfacer mi hambre, lo más probable es que yo en mi ser diga, hoy quiero comer, si soy vegano, quiero comer un pastel de alcachofa, o si soy carnívoro, digo, quiero comerme un bistec de carne. Pero cuando yo estoy en esos puntos de la economía globalizada donde ese satisfactor tiene un intermediario, son pocos los negocios que se dan como tal. Uno de ellos es la salud, donde la intermediación juega un papel fundamental, un papel que es casi imperceptible, pero que da la capacidad de que esa intermediación tenga unos réditos económicos muy grandes. Y ese manejo se venía dando de una manera directa, pero con unos factores que frenaban esa intermediación, que reglamentaban ese proceso de intermediación. En ese espacio del punto. Doctora Susana, me dice que se paró la presentación. Sí, Sí, se sí, paró. no se terminó de escuchar. Ya, un momento. Ahí se ven. Sí, Se está viendo, pero no está Globalización. ¿Cómo?
Dale a activarla. Que sí, que se De la ve y se escucha intermediación ahora. también está el deporte. El deporte hoy convertido en una de las grandes, de los grandes negocios transnacionales, es otro de los ítems que nos conlleva a que esa intermediación juegue en contra o a favor de los procesos que se están dando. Y entra a negociar o a inferir la balanza hacia un lado o hacia otro. Cuando nosotros vemos que esa intermediación en esa economía globalizada, en ese punto necesidad satisfactor, está desbalanceada, hoy estamos en el punto extremo porque llegamos a ese tercer ítem que quería tocar, que es la información, la velocidad, la veracidad, la rapidez de entrega o de recibo de esta información ha hecho que todos los procesos que verificaban esta información hoy estén muy delgados ante la avalancha de manejo de las redes. Por mucho que se quiera mantener una información dentro de una reglamentación específica, siempre habrá 7, 8, 9 espacios en red donde la información se cuelga y se maneja. Pero a su vez, nosotros tenemos que entender que la sociedad ha ido cambiando en el proceso evolutivo, dado a que nosotros empezamos a tener esa capacidad de recibir descargas dopaminérgicas de la manera más rápida y corta que se pueda hacer. De la manera más rápida y corta que se puede hacer. Eso hace que nosotros hoy no nos guste leer un libro, sino que vayamos a cualquiera de estas redes y buscamos un resumen específico. Y estamos supeditados a que el señor que nos hizo el resumen nos dé una orientación sobre su punto de vista y eso impida a que uno tenga su propio punto de vista. Cuando se da eso, la información empieza a estar sesgada y empezamos a tener hoy esa avalancha en Internet de muchos puntos de información presentada por personas que de pronto no tienen una cualificación y que si la tienen, tienen un sesgo. Eso conlleva a que nosotros hoy como sociedad estamos ante un gran riesgo, porque empezamos a tener como verdad información sin la cualificación y sin las restricciones adecuadas para recibirlas, o muchas veces para entender lo que se nos está dando, o para prejuzgar lo que se nos dice. Y eso ha hecho que hoy, no solamente en deporte y salud, tengamos ese gran inconveniente, sino que hoy nos quieran manipular nuestro pensar. Y esa manipulación de nuestro pensar nos conlleva riesgo. Nos conlleva riesgo desde el momento en que nosotros estamos formando niños, o sea, desde nacido, a recepción de información que en su momento no pueden tener la capacidad de desglosar. Y vemos a niños de 1 mes, 2 meses, 3 meses, que ya están siendo expuestos a las redes, a juegos, a colores, a cambios de información que le generan a él la producción de la dopamina, pero que en realidad no va a conllevar a la madurez adecuada de su sistema nervioso central. Entonces, este proceso de Internet cambia de manera brutal, pero brutal, las reglas de juego. Y hoy podemos ver que tenemos 5 o 6 tipos de información que se contradicen, que se sobreponen y que atentan contra la verdad de un proceso. Eso es algo que en determinado momento nos está agobiando. Porque cuando yo voy a la estructuración de un deportista, ya no estoy mirando el proceso desde una manera interdisciplinaria, donde me voy a encontrar con personas que tienen una formación, una cualificación específica en todas las áreas de esas ciencias aplicadas que actúan sobre el proceso deportivo y que mejoran la cualificación
o los performance de los atletas que estamos nosotros revisando, sino que se sobreponen a unas informaciones no veraces. Ese punto de información no veraz